Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu palabra. Espíritu de Dios, que sea nuestro guía en esta hora en el estudio de tu palabra. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos, amigas, hermanos y hermanas. En esta hora vamos a compartir lo que es el estudio de la lección de escuela sabática, escuela guía de estudio de la Biblia, Descanso en Cristo, lección número 12, el profeta sin descanso. Quiero recordarle que lo que hacemos aquí es un resumen y un breve comentario de las lecciones por día. Pero usted tiene este material, tiene este folleto que va a estudiar día por día con más profundidad, ¿verdad? Con su Biblia. Pero aquí nosotros analizamos y hacemos un pequeño resumen día por día. Bien, empezamos de inmediato y la lección número 12 está apoyada sobre los versículos y capítulos de la Biblia. Jonás capítulo 1, ¿verdad? Al 4, Jeremías 25:5, Ezequiel capítulo 14, versículo 6, Apocalipsis capítulo 2, verso 5, Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56, Judas capítulo 1, capítulo 1, versículo 25. Bien, nuestro versículo para memorizar se encuentra en Jonás capítulo 4, versículo 11, y dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás capítulo 4, versículo 11. De inmediato vamos a pasar a lo que es el resumen del sábado. El profeta sin descanso. Una de las historias más interesantes de las escrituras debe ser la de Jonás. Allí estaba él, un profeta de Dios, alguien llamado por Dios, y sin embargo, huye del llamado de Dios. Entonces, después de haber sido persuadido de una manera dramática de cambiar de opinión y obedecer al Señor, lo hace, pero ¿solo para qué? Para quejarse porque el pueblo al que fue llamado a testificar se arrepintió y se salvó de la destrucción que de lo contrario le habría tocado. ¿Qué ejemplo de alguien sin descanso, sin paz, hasta el punto de exclamar: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, como dice Jonás capítulo 4, versículo 3. Jonás, un hombre de Dios, escogido por Dios para tener una misión especial, para pregonar la palabra de Dios, para cumplir un mandato de Dios. Sin embargo, Jonás decide caminar en otra dirección, pero Dios siempre va a cumplir sus propósitos. No importa qué dirección podamos tomar nosotros. Si Dios tiene una misión, si Dios tiene proyecto contigo, no importa que tú cambies de dirección, Jehová Dios va a buscar la manera de llevarte a esa misión. Ese fue el caso de Jonás. Jonás, Dios le encargó un propósito para un pueblo que estaba perdido.
un pueblo que estaba lejos de Dios. Dios miró esta nación, pero también Dios sabía que si mandaba un mensaje, ellos podían arrepentirse. Y ahí está la queja de Jonás, como dice en la introducción del sábado. Se quejaba porque Dios no destruyó esta ciudad. Y por eso es que en el versículo de memorizar, para memorizar, Dios le dice a Jonás que cómo no tener compasión con un pueblo que se humilló desde el más alto gobernante al más humilde de los hombres, incluyendo los animales. Dios tuvo misericordia. Vamos a ver la parte del domingo. Bueno, antes vamos a referirnos a este párrafo que dice: el mismo Jesús se refirió a la historia de Jonás diciendo: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás, como dice Mateo 12:41, refiriéndose al mismo Jesucristo, quien pregonó la palabra de Dios, quien caminó en esta tierra y con el propósito de reconciliar el hombre con Dios, porque nosotros estábamos perdidos. Si no es por el sacrificio de Jesucristo, nosotros estuviéramos perdidos. Pero gracias a Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí vamos a pasar a la lección del resumen del domingo. Huida. La huida de Jonás. Y fue un misionero asombrosamente exitoso. Al mismo tiempo, también era muy reacio. Al menos al principio, independientemente de lo que estuviera haciendo Jonás, el llamado de Dios interrumpió su vida a lo grande. En lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo es fácil y su carga es liviana, como dice Mateo capítulo 11, versículo 30, Jonás decidió buscar su propio descanso y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando. Así hay muchos seres humanos caminando en otra dirección. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas eligen en esta vida caminar en sus anchas? Sin embargo, lo que ellos escogen y eligen es muerte. Jonás, como dice aquí, como está aquí ilustrado, él se monta en una embarcación y en vez de coger para Nínive, cogió una embarcación para Tarsis, huyendo de Dios. Pensaba que se podía esconder de Dios. ¿Usted cree que el hombre puede esconderse de Dios? ¿Usted cree que el hombre puede correr y correr y irse tan lejos que Dios no lo puede alcanzar? Creo que no. Vamos a ver. Jonás parte en dirección contraria, como hemos mencionado, de donde Dios lo llamó. Ni siquiera se detiene a razonar como lo hicieron muchos otros profetas cuando fueron llamados a ser mensajeros de Dios, como el caso de Éxodo capítulo 4, versículo 13. Moisés, en un momento determinado, cuando Dios los llamó, ¿verdad? Puso algunos pretextos, pero terminó cumpliendo la misión. Curiosamente, esta no es la primera vez que Jonás recibe un llamado para hablar con Dios, como sugiere Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25. Sin embargo, en ese caso,
al parecer, Jonás hizo lo que el Señor le había pedido. No obstante, esta vez no dijo que no. Los registros históricos y arqueológicos documentan la crueldad de los gobernantes neoasirios. Vamos a explicar un poquito acerca de lo que pasaba en Nínive, por qué Jonás no quería ir a Nínive. Entonces, dice que los neoasirios que dominaron el antiguo cercano oriente durante el siglo 8 antes de Cristo, la época en que Jonás sirvió en Israel, aproximadamente 75 años después, el rey neoasirio, Senaquerib, principalmente, atacó a Judá. Israel y Samaria ya habían caído unos 20 años antes y el rey Ezequías aparentemente se había unido a una coalición local ante Asiria. Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran cuentas. La Biblia, Segunda Reyes capítulo 18 e Isaías 36, los documentos históricos asirios y los relieves de las paredes del palacio de Senaquerib en Nínive nos cuentan la cruel historia de la caída de Laquis, una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Senaquerib afirma haber tomado a más de 200,000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey asirio tomó Laquis, cientos de miles de prisioneros fueron apalados. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos, mientras el resto fue enviado a Asiria como mano de obra barata. Los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo en ese entonces. Y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de este imperio. Sorprende que Jonás no quisiera ir, porque según ya lo mencionado, Nínive no estaba en su mejor momento. Nínive se había apartado totalmente de Dios. Había una situación de conflictos y Jonás sabía esto. Y por esto Jonás no quería ir a Nínive. Pero pregunto, ¿puede el hombre escapar del propósito de Dios? Como mencionamos al principio, cuando Dios deposita un propósito en tus hombros, cuando Dios pone una misión en tus manos, Dios sabe que tú puedes salir con ello. Ahora, ningún ser humano puede esconderse del poder de Dios. Ningún ser humano puede escapar de la gloria de Dios. Vamos a ver qué pasa en el resumen del lunes. El resumen del lunes dice: al huir de Dios, Jonás estuvo libre de problemas. Su breve descanso se vio perturbado cuando Dios intervino milagrosamente con la tormenta. Dios salva a Jonás de una tumba de agua y manda a un animal acuático para salvar a Jonás. Sin embargo, recién cuando Jonás se encuentra en un descanso obligado de 3 días en el estómago del gran pez, se da cuenta de cuán dependiente es de Dios. A veces necesitamos caer en algún lugar que no tenga nada de lo que este mundo ofrece para darnos cuenta de que Jesús es a quien realmente necesitamos. Y ahí es cuando Jonás
cuando se encuentra consigo mismo, es que puede entender que estaba en rebeldía con Dios. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, nos colocamos en rebeldía ante Dios. Cuando él se encuentra huyendo, él piensa que está en un crucero, va camino a Tarsis. Él está pensando que, bueno, voy a descansar. Ya no voy para Nínive, porque en Nínive hay una situación difícil. Yo voy para Tarsis. Entonces, cuando se levanta la gran tempestad que hubo, los marineros que estaban allí estaban sorprendidos y echaron suerte y cayó sobre Jonás. Y cuando hablaron con Jonás, Jonás le dice que la única manera, la única forma de que ellos puedan encontrar salvación, que ellos puedan ser libres de esa situación, es si ellos tomaban la decisión de arrojarlo al mar. Fíjense algo interesante. Los marineros pudieron comprender que el Dios de Jonás es un Dios poderoso, es un Dios que vive y reina. Y con esas expresiones que Jonás le está dando a ellos, ellos entienden que ellos deben también buscar ese Dios. Gloria a Dios, porque en estas circunstancias y aún así, Jonás empieza a ganar las primeras almas, aún en su desobediencia. Noten algo, aún Jonás desobedeciendo, en rebeldía con Dios, huyendo de Dios, expone la palabra de un Dios poderoso y ellos se arrepienten. Bueno, pues entonces es arrojado al mar. Dios prepara un gran pez, como vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Una imagen, un gran pez, y se traga a Jonás. Y Jonás está allí 3 días dentro del vientre de este pez. Aunque estaba allí en lo profundo, en una situación muy peligrosa, Jonás en su oración ora por el santuario. Noten, verá el santo templo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? El templo constituye un punto central en esta oración y debería ser el punto central de la oración en general. Solo hay un lugar para el Antiguo Testamento donde se puede encontrar a Dios y está en el santuario. Como dice Éxodo capítulo 15, versículo 17, 25 también, versículo 8. El santuario es el punto central de oración y comunión con Dios. Sin embargo, Jonás no se refiere al templo de Jerusalén, más bien habla del santuario celestial. Jonás capítulo 2, versículo 7. Allí es donde está depositada su esperanza, porque de ahí proviene Dios y la salvación que él ofrece. Jonás se encuentra allí meditando y comienza a enamorar a Dios. Comienza a enamorar a Dios con esa oración. En pocas palabras le dice Jonás en esa oración: yo quiero volver al santuario. Yo quiero volver a esa vida. Yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo te voy a obedecer. Porque se encuentra en el hoyo, se encuentra en las circunstancias, se encuentra en la orilla de la muerte, se encuentra en una situación en la cual no puede salir. Y así muchos seres humanos claman a Dios en el momento de la circunstancia, en el momento de la situación. ¿Y por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué hay que esperar el problema, el cáncer, la despedida de trabajo, la crisis, la enfermedad? ¿Por qué hay que esperar los peores momentos para decirle al Señor: entra en mi vida y domina mi corazón? Jonás estaba en estas circunstancias. Jonás sabía que no estaba en su mejor momento. ¿Quién puede estar feliz y contento en el vientre de un animal por 3 días? Entonces Jonás comienza a enamorar a Dios. Finalmente Jonás comprende esta verdad importante y ha experimentado la gracia de Dios.
ha sido salvo. Cuando el gran pez lo escupe, él comprende, escuche bien, él comprende de primera mano el amor de Dios hacia él. Un profeta fugitivo ciertamente ha aprendido, aunque con algunos rodeos en el viaje, que el único camino seguro para cualquier creyente es procurar hacer la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. El único camino seguro para cualquier creyente es procurar hacer la voluntad de Dios. Por ende, ahora decide cumplir con su deber y obedecer las órdenes de Dios. Y finalmente se dirige a Nínive. Sin duda, por fe, se dirige hacia una ciudad extremadamente malvada, a cuyos ciudadanos no les agradaría que este profeta extranjero les dijera aún cuán malos ellos eran. A veces quizás solo necesitamos tomar distancia de todo para tener una nueva perspectiva de las cosas. Aunque la historia de Jonás, quien sobrevivió milagrosamente en el vientre de ese pez, es un caso bastante extremo, tomar distancia de su entorno normal. ¿Cómo podría permitirte verlo desde una perspectiva nueva y quizás necesaria? El pez puede estar representado, como mencionábamos anteriormente, el pez puede estar representado a través de una enfermedad, a través de una situación económica. Las cosas que nos pasan diario, que nos lastiman, que nos duelen, que nos producen cansancio. Déjeme decirle algo, correrle a Dios, huir de Dios produce cansancio. Huir de Dios es hacer lo que a mí me plazca, hacer mi voluntad, ¿verdad? No hacer las cosas que a Dios le agrada. Por lo tanto, en ese mover de la vida y de la vida que lleva el ser humano, sin Dios, es una vida de cansancio. Pero Jonás está reconociendo lo que él ha hecho y se siente arrepentido. Entonces, está prácticamente ya en Nínive. Como está aquí en la ilustración, está predicando. Esta es la parte del martes, resumen del martes, misión cumplida. Dice que en comparación con cualquier ciudad o pueblo de Israel, Nínive es una ciudad enorme, es una ciudad grande, en extremo de 3 días de camino, como dice Jonás, capítulo 3, versículo 3. Mientras camina por la ciudad, Jonás proclama el mensaje de Dios. De aquí a 40 días, esa era la predicación. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje va directo al grano. Aunque no se brinda detalles, queda en claro que el mensaje llega a oídos receptivos y la gente de Nínive en forma colectiva cree en las palabras de advertencia de Jonás. Ahí lo están escuchando. Y Jonás pregonando, en 40 días Nínive será destruida. De una manera típica del cercano oriente, el rey de Nínive proclama un decreto para demostrar un cambio de corazón. Todos, incluso los animales, tienen que ayunar y afligirse como se afligen los animales. El texto nos lo dice, el rey desciende de su trono y se sienta sobre el polvo, un acto simbólico muy importante. Si esto lo hizo el primer mandatario de Nínive, todos los gobernantes, y pasó así a la clase alta, la clase media, los más pobres, hasta llegar a los animales, todos se arrepintieron con tan solo escuchar la predicación de Jonás. Jonás predicaba 40 días y Nínive será destruida. Entonces el primer mandatario comienza como ejemplo y se arrepiente, ¿verdad? Entonces los ninivitas no contaban con todas las historias de la
tierna conducción de Dios que tuvieron los israelitas. Sin embargo, le respondieron de manera positiva. Por cierto, dicen, confiemos en la misericordia de Dios, no en nuestros propios logros. Apoyémonos completamente en su bondad y en su gracia. Qué palabra más hermosa. Cuando dice apoyémonos completamente en su bondad y en su gracia. No nos podemos apoyar en nosotros mismos, porque cada vez que nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, hacemos las cosas mal. Elegimos mal. Vamos por mal camino. Pero cuando elegimos la bondad de Dios y que sea Dios quien pueda controlar la mente y el corazón del ser humano, entonces Dios los puede guiar, el Espíritu Santo, a un buen camino. Aunque parezca extraño, Jonás, que ha experimentado personalmente la gracia de Dios, aparentemente piensa que la gracia de Dios es algo tan exclusivo que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella. ¿Por qué decimos esto? Porque a continuación vamos a ver la situación ahora de Jonás de nuevo. Está predicando, la gente se arrepiente y Dios retira los juicios. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver. Un misionero enojado y sin descanso. Este es el resumen del miércoles. Miren, Jonás capítulo 4. Comienza relatando la ira de Jonás. Es increíble. Pero si estás cumpliendo el mandato, ya saliste de la situación de 3 días de estar en el vientre de un pez. Ahora está pregonando, la gente se arrepiente. Ahora Jonás busca un lugar fuera de la ciudad y se sienta ahí a esperar que Dios destruya la ciudad. Pero ellos se arrepintieron. Entonces, dice que cogió ira contra Dios porque el alcance de su misión fue sumamente exitoso. Y Jonás teme quedar como un tonto. Vemos que Dios se toma su tiempo para hablar y razonar con el profeta, quien se comporta como un niñito con una rabieta y ahí está sentado. Esto es una imagen, pero ahí vemos a un hombre enojado, esperando que la ciudad fuera destruida. Esta es una evidencia de que los verdaderos seguidores de Dios, incluso los profetas, todavía pueden creer y suspirarse. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en caso de ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciese en la posibilidad de que se lo considerara falso profeta. De eso estaba preocupado, de que la gente pensara que ahora él es un falso porque ya Dios no va a destruir la ciudad, pero el pueblo se arrepintió. Entonces, celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. La paciencia de Dios con su profeta es asombrosa. Parece diciendo a usar a Jonás, y cuando Jonás huye, Dios envía la tormenta, repetimos, y el animal marino para traer de vuelta al fugitivo. E incluso ahora nuevamente cuando Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su maldad, por su mala actitud, diciéndole: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás capítulo 4, versículo 4. Dios tuvo que decirle: ¿haces bien tú en enojarte tanto? Porque de tal manera, escuche el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, más tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Donde todas las personas, no importa cuán alto, cuán fuera, cuán profundo el ser humano se haya ido de Dios, haya huido de Dios, no importa hasta qué profundidad el ser humano llegó, si ese ser humano se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona. Entonces, expresa a Dios en Jonás 4:11, y no tendré, que es lo que fue nuestro versículo para memorizar, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cuán agradecidos deberíamos estar, porque en última instancia Dios es el juez supremo de corazones, mentes y motivos, y no nosotros. Porque imagínense que Jonás fuera el que tuviera el poder para acabar con esta nación. Lo hubiese hecho. ¿Verdad? Lo hubiese hecho porque él estaba totalmente enojado. Pero gracias a Dios, que no es el hombre quien tiene la autoridad, ni el poder, ni la última palabra. La última palabra, la autoridad y el poder pertenecen a Jehová Dios. Y gloria a Dios, que el hombre no tiene ese poder, aunque muchos se han atribuido y han hecho cosas totalmente desgarrantes, pero habrá un juicio y todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a pasar al resumen de la parte del jueves, una vía de doble mano. Bueno, Jonás parece ser más problemático de lo que es. Nínive era peligrosa, pero en la historia de Jonás, los ninivitas no parecen ser el problema. Entienden el mensaje y se arrepienten. Rápidamente Jonás, el misionero, parece ser el eslabón débil de esta historia misionera. En este relato, Dios persigue a un profeta reacio, porque sabe que Jonás necesitaba el viaje misionero a Nínive, tanto como los ninivitas necesitaban escuchar el mensaje del misionero. Ahí está, mire la imagen. Ahí está todavía mostrando enojo. Experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un evento único. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás. En los siguientes versículos, Judas nos dice que tengamos compasión y que salvemos a los demás arrebatándolos del fuego. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive porque probablemente él no había dedicado mucho tiempo a pensar en su relación con los asirios antes de este llamado en particular. Probablemente sabía que le disgustaban, pero no tenía idea de cuánto los odiaba o de los extremos por los que pasaría para evitarlos, incluso después de recibir el llamado. Jonás no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Jonás no había aprendido a amar como Dios ama. Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive porque ama a los ninivitas y los quiere en su reino. Pero Dios también llama a Jonás porque lo ama y quiere que Jonás crezca y se asemeje más a él mientras trabajan juntos. Dios anhela que Jonás halle el verdadero descanso que llega solo al tener una relación salvífica con él y al realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que tenemos. De manera, hermanos y amigos, que Dios siempre va a levantar personas, iglesias, va a levantar el proyecto misionero
para alcanzar a otros. Y nosotros gozosamente debemos colaborar. Nosotros gozosamente debemos hacer el trabajo que Dios espera y que podamos contarle a otros nuestras altas y bajas, cómo Dios ha hecho con nosotros para cómo nosotros hemos obtenido color en esta vida, cómo vemos esta vida con esperanza, porque Dios es nuestro guía. Finalmente, la parte del viernes de la lección El profeta sin descanso, capítulo 12, dice: el encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habrían ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Miles de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, quienes son considerados los hombres y las mujeres más talentosos del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y puede hablar de ese amor tan naturalmente como el mundano habla de las cosas que más profundamente le interesan. De manera que vamos a agilizar, vamos a pregonar, vamos a predicar, vamos a decirle a otros cuán bueno es Dios. Este ha sido nuestro resumen de la lección número 12 del folleto Escuela Sabática, tercer trimestre, Descanso en Cristo. Esperamos, amigos, hermanos, que usted con este material pueda estudiar día por día con más profundidad adjunto a la Biblia, para que así pueda cada día más aprender. Ahora quiero finalizar con una oración para que Dios pueda poner su sello en esta palabra y las personas que puedan escucharnos, los hermanos, puedan ser bendecidos por la gloria de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Oh Señor, hemos aprendido de Jonás que aunque fue un profeta en ese momento rebelde, él pudo llevar la palabra. Y aunque después quiso enojarse, tú pudiste hablar con él y aclarar de que tú eres un Dios compasivo y lleno de misericordia. Esto nos da a entender a nosotros que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y tenemos la certeza que nos vas a perdonar. Gracias te damos, bendice pues este estudio en esta semana y que las personas que nos escuchen y nos ven por estos medios puedan ser bendecidos por tu palabra. En el dulce nombre de Jesús, amén, amén. Bendiciones y muchas gracias.